El tiempo se llevó, título de la plática de hoy, desde 1982. Aquí hay un ejemplar del año, de este año, 2017, pues es algo que está a la venta para precisamente permitir que él pueda subsanar los gastos, sí, mucho, subsanar los gastos que le genera estar buscando documentos y pues contribuyendo a crear la historia de Tijuana, de lo cual pues él nos va a compartir esta noche una parte. Y adelante, por favor. Sí. Pues muchas gracias, doctor Abraham Sánchez Frejem. Haciendo un poco de referencia del trabajo que el día de hoy voy a tratar de compartir, quiero agradecer primeramente a Abraham y encontrarme aquí a personas tan estimadas como ustedes. Ya Carlos me entiende ese detalle. Sí, tuve la fortuna de entrar en esta, es una adicción, Tijuana y su historia. Y pues traigo algunos días que voy a hablar con los doctores. Pues documentación de periódicos, de libros, muy en especial. Se va a enojar, molestar o lo que sea, Carlos. Pero para mí es el mejor libro que se ha escrito de Tijuana. Recuerdo se llama. Y lo hizo mi amigo Jesús Sánchez Espinosa, padre de Abraham. ¿Y por qué lo digo? Me debes de entender. No estoy hablando nada más para Carlos, estoy hablando para todos. Porque, miren, Tijuana, lo que el tiempo se llevó, nace en 1982 con la imagen de la Torre de Aguacaliente. Y después de esa torre hice relojes y en lugar de números le puse Agua Caliente, 12 letras. Y después hice calendarios. Y lo que el tiempo se llevó lo rescata la memoria para darle así a la historia todo aquello que olvidó por si no lo sabías. Entonces, en ese contexto, dirigí yo esta plática a que, pues, por ejemplo, preguntando, ¿quiénes son de Tijuana? Nativos. Sí, de aquí. La mayoría, siempre desde hace muchos ayeres, la mayoría no son de Tijuana. Los habitantes de Tijuana. Y ahí están, de acuerdo con los censos, desde 1900. Y esa relación van a entender cómo, precisamente gracias a Tijuana, Historia de Familias, esto es grande, es enorme, es magistralmente importante. Tijuana, nuestra ciudad. Entonces, yo quise manejar esa situación para que vayamos entendiendo lo que es la imaginación y la creatividad, que son los dos valores más importantes de la gente radicada en Baja California y muy en especial en Tijuana. Imaginación, creatividad. Y de ahí nos lleva a todo. Tijuana, caras y caretas. Una publicación de los años 20. Y luego viene el tijuanense. Y estamos entendiendo lo que se llama identidad y lo que se llama pertenencia. Pertenencia e identidad son lo que nos hace hacer raíces en este terreno. Y quiero decirles que hablamos de los políticos, por ejemplo, que nada que ver con esto. Tijuana es Historia de Familias. El medio médico es el que tiene más posibilidades de ser
grande, enorme, el médico. Entonces, queremos ser tijuanenses y por Tijuana hablará mi espíritu. Hubo en alguna ocasión un monumento, el monumento a la raza, el monumento que hizo Carlos Trejo Lerdo de Tejada cuando fue gobernador del territorio norte de la Baja California, de aquí. Y ese monumento estaba en la pura línea internacional. Y ahí decía, por mi raza hablará el espíritu, el lema de la UNAM. Y de ahí nos vamos a una serie de personas que han tenido a bien ser doctores en Tijuana. Aquí está Manuel M. Doria como doctor y John Crume. Es un doctor cubano radicado en Tijuana. Su primer consultorio lo tuvo en donde fue la 5 de mayo, el edificio 5 de mayo del señor Enrique Alderete. Ahí en ese edificio estaba el consultorio de Juan Crume. Y le estoy hablando de Juan Crume porque para 1928 tenía 61 años de edad. Para 1935 tenía 7 años más, ¿verdad? Entonces, él es uno de los primeros doctores que hay aquí registrados. Lo que vamos a ver en este momento es los padrones electorales de aquellas épocas para que vean ustedes la cantidad de empleos que ellos tenían. Aquí está un José Gallardo. José Gallardo no era doctor. Aquí dice que era soltero y era contratista. Fue mejor que Eric Terrible Morales. Era boxeador. Aquí está el primer doctor que acabo de encontrar. Y es Alonso F. Médico en la calle Segunda, vive número 526. ¿Si alcanza a ver? Número 17. Número 17. Número 17. Ese doctor no está registrado ni en el libro ese. Entonces, son parte de los trabajos que nos ha llevado a entender un poco la historia. Porque viene siendo como una adicción. Yo estoy jubilado, me jubilé de inspector en la Universidad Autónoma de Baja California y curiosamente Renan lo dejé de director a él de la facultad. Fue mi último director en la facultad y me hubiera gustado mucho saludarlo. Me conoce muy bien porque quiero decirles, de la universidad fuimos la primera generación aquí en Tijuana, juntos con la doctora Adriana Carolina Vargas Ojeda. Les voy a decir algo de Adriana Carolina Vargas Ojeda. Ella vivía en la colonia Independencia y se iba caminando hasta la colonia Juárez, que era donde estábamos ubicados, la prepa UABC, y a las 7 de la mañana ya estaba ahí. Hizo buena pierna. Y un día el maestro, y vive, Adán Santana Flores, le puso 9 de calificación. Y Adriana puros 10. Le decíamos Cira Peraloca.
era extraordinariamente dedicada a los libros. Y le dice el maestro, ¿sabes qué? Mañana me traes el libro de Historia Universal de memoria. Fue la maestra, Adriana. Al otro día, en una de las páginas dice Adán, ya tienes tu 10, Adriana. Así era. Aquellos alumnos que en un 99% hicimos algo de las profesiones porque no podíamos estudiar. Nomás están registrados puros hombres. Sí, acuérdate que hasta 1953, hasta 1953. Ajá. Eso, qué buen detalle, es bien importante eso, porque esos son los jefes de familia. Pero los jefes de familia de aquí para enfrente, porque si están apuntados ahí, había damas, y esas damas son las que manejan los hogares, que son ustedes, la verdad. Y no es de ahorita, ¿eh? Las mujeres siempre nos han manejado. En un consultorio está una secretaria. ¿Por qué no un secretario? Muy buena pregunta. Sí. Entonces, por eso están apareciendo los jefes de familia. Y estamos hablando, ese padrón es de 1928. Padrón electoral. Eran los que posiblemente votaran. No había consignas de que votes por el PRI, votes por el PAN, nada de eso. En ese tiempo había candidatos de repente. Y ahí están apuntaditos. Y aquí hay otro, Rodrigo Chávez, médico. Él vivía en la calle Tercera, abajo es el número 135. Me encontré aquí Alfonso Romo. Aquí hay varios Romos. Alfonso, en el orden cronológico, estos son los trabajos de aquella gente que vivía en Tijuana. Vean ustedes cómo no hay profesionistas. Hay un abogado y otro doctor, hay un farmacéutico, hay un panadero, hay un chofer, en fin. Eso es. Entonces vamos a entrar ahora en algo importante, lo que les decía, que es la identidad y la pertenencia. El nombre Tijuana. Cada uno de nosotros le ponemos nombre a nuestros hijos, por alguna razón. Y así los negocios, que son historia de familias, tienen su origen. Marmolería, Tijuana. Frutería, Tijuana. Muy ricas las aguas ahí. Las aguas frescas estaban de frutas, estaban buenísimas. Buenísimas, buenísimas. Supermercado, Tijuana. En la calle Primera. Teléfono 2004. Rápido entrega a domicilio. Sí, Sastrería Tijuana. Grupo Tijuana. Para unidad de servicios de recuperación. Salón, que no necesariamente es una barbería, es TJ's. El restaurante Tijuana. Porque, aunque incierto es el origen del nombre Tijuana, viva esta tierra con sus nombres. Yanticuán, Ticuán, Teguana, sea Cochimí, Yumán o Diegueño. Bendito nombre hermoso y halagueño. Lord, a esta tierra que en algún día se llamó Tijuana. Entonces, eso es parte de lo que hemos hecho durante varios años. Fiscal Tijuana. Servicio, seguramente en la colonia Independencia lo van a ubicar. Servicio Tijuana. Limpiaduría Tijuana. El lugar preferido de los bajacalifornianos, no de los tijuanenses. La moda de Tijuana, donde las mujeres ahí no salen. Bar, las glorias de Tijuana. Cosas, sí. Tijuana Cycles.
Tijuana@net. Tijuana Hoy, servicio cambiario. La frutería para la sed. Y aquí está algo de la Juana, que eran cigarros, que eran puros. Y aquí están los que venían en una forma muy reiterada, porque era a lo mejor el último viaje que hacían. La gente que vivía en San Diego en los barcos eran muchachos que iban a ir a la guerra. Y aquí venían a despedirse. Y algunas veces se atraparon en la Tía Juana. Una peluquería Tijuana. Viajes Tijuana. Telas Tijuana. Tijuana Café. Como negocio. Hotel Ensenada. Los nombres de las ciudades han sido se repiten en forma reiterada como actividad, tanto en Mexicali como en Tijuana. Café California. Los nombres pues son afines a las actividades. Y aquí fíjense, están una serie de personas fabulosas, Serrano, López y Kiriakides en Tijuana. Un super negocio. Tijuana ha sido varias veces heroica, como por ejemplo ahorita. Es heroica. Pero en aquellos ayeres, ese documento es de 1952. Era 2 veces heroica. El monumento a los héroes de 1911, que están bien documentados de que tienen razón los tijuanenses, tienen mucha razón. Seguimos con la delegación Tijuana. El padrón electoral de 1928 nos dice que Tijuana era una delegación. Y saben, Las Palmas era delegación Tijuana. Tecate era delegación Tijuana. Rosarito era delegación Tijuana. Nada más había Tijuana, Mexicali y Ensenada. Tijuana era la jefa. Garaje Ensenada. Y le podía haber puesto que tomaran otra cosa, pero puse Coca-Cola. Y volvemos ahora a los doctores. Ese tipo de actividad ha sido bien importante en Tijuana. La cuestión médica. El sanatorio del doctor Aguanel junto con el doctor Jesús Rosas tenía un prestigio extraordinario. Tijuana Auro Kurtz. Sí, en la Main Street, que era, en un momento les digo, ¿cuál era? Hotel Washington, Cantina Tecate. ¿Y ese algo de Santana, ese David? ¿Mande? El comentario decía David Santana, ¿sería algo de don Eufrasio? Sí, son parientes de don Eufrasio, claro. Ajá. El sanatorio Doria, de Manuel M. Doria, y el doctor O. Carranza. Sí, y volvemos les tengo que decir algunos doctores que localicé en aquellos ayeres. Hipólito Jauregui en 1928, Agustín Molina Reyes, Crispín Rivera, Miguel del Río, Alonso F. ya lo habían visto, Rodrigo Chávez también, Rafael Navarro, Servando Osornio, José Sion y Rogelio Cervantes. Les voy a platicar algo de intimidad. El doctor Servando Osorio era un tipazo. Jean Harlow, esa artista, la rubia platinada, venía a Tijuana porque era su novio, el doctor Servando Osorio, de esa categoría. Y el doctor Servando era médico militar, de tal manera que es interesante este tipo de cosas. Volvemos aquí, miren, Tijuana Optical, del doctor Martínez Gutiérrez, optometrista. Estos son de los años 40, ¿eh? El centro
mercantil. Y volvemos a algunos de los delegaciones de Tijuana. Aquí van a encontrar ustedes también una serie de personajes que vivían en toda esta zona, que era la delegación, era la séptima sección electoral, delegación Tijuana. Eran 7 delegaciones las que tenía acceso Tijuana, desde el Valle de las Palmas. No alcanzaba a La Rumorosa, pero casi a la mitad para acá. Todo era Tijuana. Estaban registrados nada más los hombres para votar. Sí. Quisiera resaltar algo. Sí. En las primeras hojas de padrón que mostraste, está la calle primera, calle segunda, qué sé yo. ¿En qué aquí son como rancherías? Mira, Macho Güero, Las Juntas, Valentín, La Ciénega, San Juan de Dios, Jocomí. O sea, curioso. Y la hoja anterior, justo la diapositiva anterior, igual. Nombres así como de... Sí, Valentín, por ejemplo. De rancherías, ¿no? Sí, exacto. El Macho Güero. ¿Y eso, tienes idea de dónde estaba? Sí, es en el área de Tecate. Están todavía. ¿De qué año es este padrón? Esta es de 1928. Mira, en qué más o menos en qué época, en 28, el casino Aguacaliente, en qué... Era parte de... Estaba en su apogeo. Claro. No estaba en su... En 1928 nace. Miren, y traigo este plano. Este es el plano catastral de 1928, 1929. Y es el de Tijuana, el primer plano catastral de Tijuana. Gracias, doctor. Y curiosamente, está bien claro, qué buena pregunta hace usted, doctor, porque Aguacaliente está a punto y aparte. Sí, esto es Tijuana, pero Aguacaliente lo dicen, esto es Aguacaliente. Yo me acuerdo que en alguna plática de historia de Tijuana hablaron del casino y mencionaban algo que se me hizo muy interesante. Decían que los pobladores de Tijuana, es decir, la población nativa de Tijuana, como usted dice, era muy poca, porque toda la gente que trabajaba en el casino, que era muy grande, o sea, eran muchos los trabajadores, todos vivían en San Diego, nadie se quedaba en Tijuana, y que todo el mundo, acabado las labores o lo que sea, se regresaban y vivían en San Diego y regresaban y trabajaban en Tijuana, que por eso es que el patrón, los patrones de población, digamos, era muy pobre, y yo lo constato aquí, que era gente que pues eran jornaleros, no había profesionistas por supuesto, pero era debido a eso, que en ese momento todo el mundo vivía en San Diego, no era algo así raro, era que todo el mundo vivía allá, porque aquí no había las condiciones, digamos, pues de servicios como para quedarse aquí. Curiosamente, Tijuana nace allí en una forma explosiva el día 1 de enero de 1916, cuando el Sunset, así se llamó el primer hipódromo de Tijuana, Sunset, atardecer. Resulta que la gente que venía a tener la concesión del Sunset era William Crawford de San Francisco, y el día 1 de enero, si vemos en el padrón, llegan 8,888 personas a registrar entrada en ese hipódromo. Tijuana no tenía ni 1,500 habitantes. Entonces se explota. 1920, el 4 de julio. 4 de julio dicen que vinieron 65,000 personas a Tijuana. En 1928, cuando nace Aguacaliente, precisamente todo esto es un proyecto norteamericano. Si se fijan, la vía del tren tenía que llegar a Aguacaliente en tren. Estaba el lugar que es el Boulevard Salinas. El Boulevard Salinas, que era la pista del aeropuerto. Entonces venían en avión, en tren, y de la línea se alcanzaba a ver lo que era la torre de Aguacaliente, esa que hicimos famoso, porque la que la hicimos famoso es
la del Centro Escolar de Aguascalientes. Y es ahí donde me lleno. Ahí está el libro que vuelvo a mencionarlo. Para mí es el mejor libro que se ha escrito de Tijuana, porque es el parteaguas de una situación en Tijuana. Un casino, centro escolar, es diferente, ¿no? Casino, escuela. Entonces, voy a comentarles algo que fue tan sencillo, pero tan bonito. En este libro está la primera lección. Y era bien fácil hacerla. Era hermosa la vaquera. Un príncipe llegó ahí y empezó a cantarle así. Tras la malla del estambre de su blusa de colores, se asoman entre temblores dos brotes provocadores de estallar de primavera. Esa era la tarea de viernes a lunes, en donde estuvo involucrado Jesús Sánchez Espinosa. Nadie pudo repetir esa frase, esa poesía, nadie. Y entonces el maestro Laureano Sánchez Gallegos, el maestro que los dejó, les dijo que los animales que guardaban Aguascalientes, los mastines, merecían mejor el alimento que ellos, que venían a recibir educación gratis. De tal manera que los muchachos, el Laureano Sánchez Gallegos era rector de la Universidad de Salamanca y fue de los que fueron arropados por Cárdenas como exiliados españoles y los dirigieron a formar Aguascalientes, el Instituto Técnico Industrial, ITI. Entonces, los muchachos se enojaron mucho, como un español viene y les dice perros, así lo sintieron ellos. Se fueron y se juntaron y fueron a reclamarle al director y a ponerle dedo al maestro. Se hace reunión de alumnos. El maestro pide disculpas porque él jamás dijo perros, o sea, dijo que los mastines. Merecían más el alimento, ¿no? Sí, que merecían más el alimento. Entonces, sí les da la explicación a los muchachos. Viene posteriormente el abanderamiento de la escuela, las bandas de guerra y demás. Y entonces, ¿a quién deciden dirigir esas palabras? A Jesús Sánchez Espinosa. Lo hacen comandante de los estudiantes, lo hacen presidente de la Sociedad de Alumnos en 1939, lo hacen secretario general de Aguascalientes y Cárdenas le habla directamente al Chori, así le decía, ese chaparrito, tenía 16 años, era un muchacho. Y cuando Sánchez Gallegos se entrega la banda de guerra y los demás, le toca hablar a Sánchez Espinosa. Y así como dice el maestro Jesús Sánchez Espinosa y el maestro Jesús Sánchez Gallegos, nosotros tenemos que rendirle a México y hacer muchas cosas por México. Y voltea ese muchacho y le dice, ¿estuvo bien lo que dije? Un muchacho a un rector. Se dan un abrazo y esa es la primera lección. Todos los muchachos de Aguascalientes, todos, son los responsables de toda la educación superior en Tijuana. De la técnica, de la universidad, del tecnológico. Ahí está una serie de personajes fuera de. Esos muchachos fueron yéndose poco a poco